instantes estará aquí en nuestros estudios el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez. Hoy ha sido un día, como siempre, agitado todavía en el plano político. El presidente Martín Vizcarra estuvo inspeccionando el norte, hizo críticas muy duras al proceso de reconstrucción que queremos compartir con ustedes inmediatamente. Yo respeto todas las posiciones políticas y las opiniones de carácter político, de todas las fuerzas. En consecuencia, si alguien está de acuerdo con las decisiones que tomemos, estamos a gusto, y si no, simplemente las respetamos. Yo he tenido conversación telefónica con el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuándo vamos a terminar? Si hasta ahorita no han hecho prácticamente casi nada acá, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que ustedes deben saber, que para la inversión se necesita un trabajo previo. Entonces, yo estoy convencido que ese trabajo previo ya se ha hecho y ahora hay que ejecutarlo, es la parte final. A veces lo primero que se hace en un proyecto no se ve, porque es el cálculo, es el estudio, es el plano, es el presupuesto, es la licitación, y eso no se ve. Uno ve y no está. ¿Dónde está? Pero sí hay un trabajo que está avanzando y no se nota. Creo yo que estamos ya en el momento. Muy bien, hubiera la impresión de que el presidente Vizcarra quiere marcar este estilo para su gestión, un estilo en el que se vea que hay cercanía, trato directo con los pobladores que pueden estar afectados por falta de infraestructura o por falta de atención del Estado en el lugar de los hechos. En cualquier caso, anunciamos la presencia del presidente del Poder Judicial. Él ya está con nosotros esta noche y ha sido una voz que lo que ha hecho es pedir al Congreso apoyar al actual presidente para poder superar la crisis política y salir adelante. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Mávila. ¿Se reitera usted en este pedido? ¿Le parece que es fundamental para poder pasar la página o empezar por lo menos a preocuparnos de la agenda? Yo creo que a todos los ciudadanos del Perú nos interesa que haya estabilidad política, porque cuando hay crisis política el Perú como que se para, la economía no funciona bien, entonces todas las instituciones y todas las personas resultamos perjudicadas, y ahora que ya se ha superado esta crisis política, yo espero que el señor presidente de la República, el señor Juan Vizcarra, cuente con el apoyo de los otros poderes del Estado, obviamente manteniendo siempre la autonomía y la independencia de cada poder del Estado. Como él lo anunció en su mensaje. ¿Le gustó el mensaje del presidente? Yo creo que ha tenido toda la razón, porque él ha dicho que va a respetar la independencia de los poderes. Entonces yo como presidente del Poder Judicial le tomo la palabra y obviamente estoy dispuesto a colaborar con él en lo que respecta a las tareas que le competen al Poder Judicial. ¿En qué consistiría en esa cooperación o cuál sería la cooperación que pediría el Poder Judicial al Ejecutivo? ¿Han conversado sobre la posibilidad de una reunión de trabajo? Bueno, yo voy a solicitarle una entrevista al señor presidente de la República para conversar temas de interés del Poder Judicial. Por ejemplo, necesitamos fortalecer la lucha contra la corrupción en el terreno del Poder Judicial. Nosotros estamos implementando lo que es el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que ya funciona desde el 31 de marzo del año pasado en Lima, pero eso necesitamos llevarlo al interior del país. Ya hemos empezado instalando los juzgados en Piura, hemos continuado en Lambayeque, en Trujillo, hemos estado en Arequipa, en Cusco, en Huánuco, y mañana vamos a estar en Cajamarca instalando los juzgados anticorrupción. Pero solamente vamos a tener 14 distritos judiciales de los 35, es decir, todavía no tenemos ni la mitad. Entonces, vía ampliación presupuestal, que espero que exista la voluntad política del gobierno, poder ya completar todo este cuadro a fin de que el Poder Judicial esté debidamente preparado para afrontar el tema de la corrupción. Pero la aspiración es sí llegar a los 30 y pico. Así es, esa es la aspiración. Si no fuera en su totalidad, pero por lo menos avanzar más de lo que ya tenemos en este momento, a fin de que el Poder Judicial haga el papel que le corresponde en esta cruzada nacional contra la corrupción en la cual estamos comprometidos todos. Esta crisis política entre Poder Legislativo y Ejecutivo se ha dado en el marco, además, de una situación de lucha contra la corrupción, producto del caso Odebrecht, los financiamientos de campaña y otros más. Inmediatamente renunció el presidente Kuczynski, se produjeron 2 allanamientos en estos 3 inmuebles de su propiedad, y mucha gente sintió que era una medida abrupta, rápida. ¿Cómo se justifica o cuáles son los requisitos para que se autorice un allanamiento? Y si el hecho de ser un expresidente
no marcaba algún tipo de protocolo distinto o se respetó el protocolo? ¿Cómo funcionó esta mecánica que para algunos fue sorpresiva? Bueno, respecto al procesamiento de altos dignatarios o personalidades que gozan de lo que se llama las prerrogativas constitucionales, es decir, el trato no es igual exactamente que cualquier ciudadano, entonces hay un trato diferenciado, pero tenemos que ubicarnos en el tiempo. Si se investigan hechos que han ocurrido antes de que fuera presidente de la República, digamos como que las normas se flexibilizan más y se da un trato como si fuera cualquier ciudadano. Pero si fuera un tema que se deriva del ejercicio de la función, en este caso presidencial, ahí tiene que haber, por ejemplo, el antejuicio, ¿no? Entonces es un trato diferenciado. Pero yo entiendo que la Fiscalía ha solicitado, por ejemplo, estas medidas de allanamiento domiciliario en el marco de la investigación de presunto lavado de activos que se remontarían a años anteriores. Por eso es que, diríamos, desde el punto de vista legal, estrictamente jurídico, la medida o la solicitud estaría justificada, porque si no, el juez no le habría amparado. Ahora, en cuanto, por decir, a los modales, a la forma, cómo se hace ya esta diligencia, eso ya escapa, digamos, a la competencia del Poder Judicial, porque el Poder Judicial lo único que hace es autorizar. Ya no tiene que ver cómo entra la policía o cómo se comporta la Fiscalía, es un tema que ya no está dentro de nuestra competencia. Pero la autorización, claro, se da en base al documento que presenta la Fiscalía, y en este caso algunos abogados han dicho que la figura que se aplica, la de lavado de activos, no parece ser la más pertinente, sino parece haber sido forzada para poder lograr estos allanamientos. Bueno, y es un tema pues de discusión de las partes, en la cual yo particularmente no me puedo pronunciar si esto está bien o está mal, porque como usted conoce, a quien le corresponde investigar es al Ministerio Público. El Ministerio Público es el dueño de la investigación y es el dueño de la acusación. Los jueces son dueños del juzgamiento y eventualmente los jueces de investigación preparatoria, que son los jueces de garantías que protegen las libertades fundamentales de un ser humano, de una persona, son los que autorizan limitación de estos derechos. Y en este caso la Fiscalía ha considerado conveniente, digamos, solicitar, por ejemplo, el allanamiento y además también el impedimento de salida. A eso iba y también. Entonces el juez ha amparado. Obviamente los requisitos están previstos en la ley procesal y esos son revisados minuciosamente por el juez, porque si no sería una arbitrariedad. En el caso de un funcionario como el señor Kuczynski, que es un expresidente, ¿cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ordenar un impedimento de salida? ¿O cuál era el peligro de fuga? Bueno, el tema es que no es que sea una medida, digamos, extrema como la prisión preventiva, que donde se tiene muy en cuenta el tema del peligro de fuga. Por ahora eso es una medida simplemente de impedimento de salida, no se le está impidiendo el desplazamiento dentro del país. No, claro, pero se le impide la salida del país porque se teme que pueda dejar el país. Es que para, digamos, decretar, por ejemplo, el impedimento de salida o medidas como las que se han decretado, el delito tiene que ser un delito grave, no puede ser para un delito menor. Es decir, para, por ejemplo, delitos que tienen penas privativas de libertad que van más allá de los 4 años, y bueno, pues lamentablemente el caso del lavado de activos es una modalidad delictiva que tiene una alta penalidad y por tanto eso debe haber servido de justificación a la Fiscalía para que haya pedido esa medida, y por eso es que el juez también la ha amparado. No se habla o se descarta en cualquier caso lo que se ha dicho también, esto de la cantidad de recursos económicos de las que dispone el expresidente y que eso habría sido tomado en cuenta por el juzgado para... No, esos argumentos serían... Esos argumentos tal vez podrían ser utilizados cuando se discuta una eventual prisión preventiva, que no es el caso por el momento. Y porque además yo tengo entendido que la Fiscalía todavía no formaliza un proceso penal propiamente dicho, que se llama investigación preparatoria. Lo que está en este caso yo creo que son todavía diligencias preliminares para ver si va a ir o no va a ir al proceso penal propiamente dicho, pero en todo caso eso está dentro de la competencia de los señores fiscales. ¿Por qué la celeridad en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y no con la señora Villarán? También es otra pregunta que se hacen. ¿Por qué los procesos no están avanzando a la par para todos los políticos que están involucrados en estos negocios o financiamientos de Odebrecht? Mire, yo no quiero jugar al gran bonetón, pero esa pregunta tendríamos que trasladarla al Ministerio Público, porque una vez más le digo, quien escoge a quién se va a investigar no es el Poder Judicial. El Poder Judicial nunca actúa de oficio, el Poder Judicial actúa a petición de parte, y las partes en un proceso penal son el Ministerio Público y la defensa de un investigado. Y en este caso, si la Fiscalía decidió investigar a una persona y solicitar tal cual medida, es pues, digamos, competencia de ellos. Ahora, yo entiendo que ellos tienen una estrategia. Y respecto a la señora Villarán, como usted me pregunta, por ejemplo, ya estamos enterados que ya se formalizó
la investigación preparatoria. Antes lo que ha existido solamente es investigación preliminar o diligencias preliminares que sirven para resolver si se abre o no se abre proceso penal propiamente dicho. Y en este caso ya se ha abierto proceso penal y bueno, no sé qué es lo que va a solicitar en su momento la Fiscalía. Claro, pero no es el caso del presidente Kuczynski, ¿o sí? No es el caso, pero él sí tiene impedimento de salida y la señora Villarán no. Bueno, no estoy muy enterado, no conozco bien el tema, pero yo creo que también respecto a ella ya hay algunas solicitudes. Ya hay algunas solicitudes en marcha. Ahora, el caso de del reclamo, para terminar con el caso Kuczynski, el caso del reclamo que ha hecho la defensa de que se haya dispuesto, por ejemplo, al mismo tiempo una orden de impedimento de salida y al mismo tiempo los allanamientos, como para evitar que el abogado, el doctor Nakazaki, pudiese duplicarse y pudiese estar atento, porque no podía definitivamente atender una causa y la otra. Bueno, es que el tema del también? derecho de defensa se da fundamentalmente cuando una persona es objeto de juzgamiento, cuando ya se ha formulado, digamos, una acusación. Entonces ahí sí es irrenunciable incluso el derecho de defensa, incluso cuando no tuviera el investigado o el acusado un abogado de su libre elección, el Estado está obligado a poner un abogado de oficio. Pero cuando se dan diligencias como estas, no necesariamente se tiene que tener la presencia de los señores abogados. Obviamente si están, no se les va a negar, pero si hay dos diligencias en simultáneo, esa decisión pues la ha tomado la Fiscalía. Estamos ante una situación complicada porque empieza el capítulo también del análisis que se hace de estos Kenji videos, Mamani videos o como se les quiera llamar. El hecho es que son pruebas que la Fiscalía ha pedido y hay que insistir aquí en que la Fiscalía está pidiendo los videos y los audios completos. Parece que se han entregado audios o videos editados y la Fiscalía está insistiendo. La importancia de eso es fundamental. ¿Un video editado podría constituir una prueba? Bueno, yo creo que es un tema de valoración probatoria, pero un video editado sin tener la secuencia, la lógica que puede haber, digamos, en una grabación, obviamente que sería una prueba, digamos, un poco débil. Pero obviamente todavía no estamos en una etapa, digamos, de valoración probatoria porque eso se da, como le digo, cuando ya es el juzgamiento, cuando ya hay juicio oral, cuando ya hay una acusación, pero eso está muy lejano todavía. Pero corre tiempo y si la Fiscalía, que es la que hace la investigación, no cuenta con este material que podría constituir en una prueba, no cuenta con el material adecuado, es decir, el video desde que se aprieta REC hasta que se termina, esto no podría afectar o tener una repercusión en la investigación posterior. Claro, incluso eso podría tener algún efecto incluso en una solicitud de medida cautelar, porque por ejemplo para pedir prisión preventiva, si bien es cierto todavía no es una prueba propiamente dicha, es digamos un acto de investigación y no un acto de prueba que se actúa ante los jueces, entonces podría debilitar cualquier solicitud. Pero para los fines de la investigación, yo creo que es necesario que se aporte todo lo que se tiene, digamos, en la mano con una persona. Entonces, si usted me dice, ¿es necesario o no que se presente, digamos, la grabación completa o el video completo? Yo creo que sí, pero obviamente eso le corresponde a las partes, digamos, solicitarlo o en todo caso cuestionar su validez o su pertinencia. Siempre en la Fiscalía. Claro, la Fiscalía es la que, y obviamente la defensa también. Pero en base a pruebas de ese tipo, digamos, si no se consiguiera el video completo, el Poder Judicial podría rechazar una solicitud que esté basada en ese tipo de pruebas. Bueno, y esa es una hipótesis, una posibilidad, pero como le digo, incluso para solicitar, por ejemplo, una medida cautelar, tiene que haber suficientes elementos de convicción, es decir, ya casi una prueba, porque como le digo, procesalmente, una prueba propiamente dicha no se actúa ante el fiscal, se actúa ante un juez y todavía no estamos en esa etapa, pero sin embargo, si es que no hay indicios suficientes, o sea, con una suerte de fuerza probatoria, entonces las peticiones no podrían tener la contundencia que se requiere, por ejemplo, para ordenar medidas limitativas, como por ejemplo la libertad personal. Claro. El delito de lavado de activos sí amerita los allanamientos y también hay una discusión. Yo entiendo que hay una responsabilidad básica en la investigación del Ministerio Público, la gente entiende al aparato de justicia y suele englobar, y es por esto la confusión muchas veces de qué cosa hace el Ministerio Público y qué cosa hace el Poder Judicial. Pero la sensación, y le digo porque es un clamor popular hoy, cuando tenemos un enfrentamiento que ha mellado la imagen de un Poder Ejecutivo, que ha mellado la imagen de un Poder Legislativo, los ojos están puestos en el aparato de justicia, porque además enfrentamos una coyuntura que debería ir
quizá por un camino no contaminado por la politización que se está dando. En ese sentido, por ejemplo, casos como los congresistas que aparecen, casos como los ministros que aparecen, ¿cómo manejar esas investigaciones y evitar de alguna manera la politización de estos casos? Claro, yo en alguna oportunidad he dicho que no se puede judicializar la política. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es un tema que... Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Que la Fiscalía haga su trabajo con, digamos, con rigurosidad, ¿no? Con prudencia, para evitar justamente de que se pueda calificar que ese hecho es un hecho arbitrario, la investigación es una investigación arbitraria. Entonces, yo creo que ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial vamos a trabajar en función, digamos, a consignas políticas, porque tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial no recibimos ningún tipo de recomendaciones de esa naturaleza, y yo creo que cada uno debe hacer bien su trabajo, porque como usted lo ha dicho, la ciudadanía no percibe la diferencia de funciones. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que en el sistema de justicia, sistema en general, cada uno tiene un rol. Ministerio Público investiga y acusa, reúne lo que se llama pruebas de cargo. El Poder Judicial básicamente se dedica a lo que es la labor de juzgamiento. Los jueces son jueces de juzgamiento, no son jueces de investigación. Ahora también tiene un rol importante, por ejemplo, los procuradores, que son los que defienden, digamos, los intereses del Estado. De tal manera que cada uno tiene un rol y obviamente la defensa también. Entonces, pero yo digo, para los fines de combatir la corrupción, cada uno tiene que hacer el papel que le corresponde en esa separación de roles que tenemos en el sistema de justicia. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia en este caso, desde el Ejecutivo? ¿A través de los procuradores? A través de los procuradores cuando el agraviado es el Estado. Por eso es que yo he planteado en algunas declaraciones que tenemos que tener una suerte de instituciones ejes o las que tienen mayor responsabilidad en el tema de la lucha contra la corrupción. Y como estamos hablando de corrupción pública y no de corrupción privada, que también la hay, pero no es materia, digamos, de este momento, en la corrupción pública es el tema del gasto público. ¿Y quién fiscaliza el gasto público? ¿Quién controla el gasto público? Es la Contraloría General de la República. Entonces la Contraloría tiene que hacer su trabajo adecuadamente y luego ya entra el Ministerio Público. Y aparte del Ministerio Público están ya los procuradores. Es decir, el Ministerio Público y los procuradores sí pueden jugar un poco como en pared o como en pareja. Pero el Poder Judicial está al margen de eso. ¿Le parece que han competido los procuradores con el Ministerio Público en algunos casos? Bueno, podría darse esa figura, pero yo lo que espero es que más bien se pongan de acuerdo y vayan en la misma dirección. La lógica apuntaría... La lógica apunta a que vayan juntos. A que vayan juntos. Así es, esa es la lógica. Pero lo que no puede ir juntos es el juez con el fiscal, porque los roles son totalmente diferentes, porque el juez tiene que ser imparcial frente a las partes. La imparcialidad es frente a las partes que son parcializadas. Y la Fiscalía es una parte parcializada y la defensa es una parte parcializada. ¿En qué sentido? ¿Podría explicarnos para que la gente entienda? ¿Por qué la Fiscalía es parte parcializada? Mañana van a decir, el presidente del Poder Judicial dice que la Fiscalía está parcializada. No, la parcializada en cuanto a sus pretensiones punitivas, porque ellos representan al Estado en cuanto a lo que se llama la pretensión punitiva o de castigo. Entonces ellos son los que buscan la condena, es decir, ellos son parte interesada para que haya condena contra una persona. ¿Y qué hace la defensa? Es al revés, es también parte parcializada porque busca que haya absolución de la persona. ¿Y quién es el único imparcial? Un tercero imparcial es el juez. Por eso es que el juez tiene que tener una equidistancia, una, digamos, una suerte de lejanía respecto a la pretensión de la parte. Claro, al final, el juez cuando ya haya el juicio, al final le va a dar la razón a una u otra parte. Por ejemplo, si hay condena, está ganando el partido, la Fiscalía. Y si hay absolución, está ganando el partido, la defensa. Pero eso ya ocurre al final. Haciendo una mirada autocrítica, ¿qué sensación le deja, por ejemplo, los cambios que se hicieron de procuradores durante la gestión del presidente Kuczynski? Bueno, es un tema que creo que en el futuro debemos ya solucionar. Yo creo que la Procuraduría tiene que fortalecerse y no solamente tiene que haber procuradores en Lima para casos como Lavajato, etc. Tiene que haber procuradores en todos los departamentos, porque en todos los departamentos hay fiscalías anticorrupción y ya estamos formando también, como le digo, juzgados anticorrupción en todos los departamentos del Perú, por el momento por lo menos en 14 distritos judiciales de los 35. ¿Cuánto puede haber golpeado, por ejemplo, la imagen de esa Procuraduría que debería ser fuerte, que debería ser autónoma en la medida, aun cuando sea parte del Poder Ejecutivo? Por ejemplo, lo sucedido durante la gestión de Marisol Perestello, con las procuradoras que tenían a su cargo el tema de la reparación civil, o lo que ocurrió con el procurador Enco en el caso del indulto.
¿Eso fue un error político? ¿Fue un error, un atentado contra la independencia de los procuradores? A ver, yo no voy a calificar ese tema porque sería un poco incursionar en un tema que no es de mi competencia. Pero lo que sí tengo que decir que también, si bien es cierto, la Procuraduría un poco como que le ayuda a la Fiscalía, pero también sus funciones son diferentes. O sea, la Fiscalía no va a depender de la Procuraduría ni al revés. ¿Por qué? Porque el organismo constitucionalmente encargado de la investigación es la Fiscalía. Y la Procuraduría en todo caso podría ayudarle, digamos, con algunas pruebas que pudieran ellos tener, pero tampoco puede suplantar a la Fiscalía en su trabajo de investigación. Pero ¿qué pasa con un procurador, por ejemplo, que se opone o que cuestiona el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori y que en base a ese cuestionamiento es retirado de su cargo? Bueno, eso ya es una decisión política, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el tema del indulto no depende de un procurador. El tema del indulto es una decisión política del gobierno, como el derecho de gracia también, y en todo caso a quien tiene que criticarse, si uno tiene una opinión contraria, es al Poder Ejecutivo y no al procurador. Pero no hay manera de blindar entonces ahí a la Procuraduría. No, difícil. Porque forma parte del Ejecutivo. Sí, forma parte del Ejecutivo, digamos, en el sentido un poco formal, pero hablando más en genérico, el procurador defiende los intereses del Estado y no los intereses de un gobierno. Aunque también, hablando un poco más en concreto, el Estado está bien, es un aparato que todo el mundo sabe que es el Estado, es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los ministerios, todo es el Estado. Pero ese Estado es como administrado, digamos, temporalmente por un gobierno. Es decir, el Estado en algún momento es administrado por un gobierno y ese gobierno también tiene su propia política. Claro, y toma decisiones políticas. Así es, y toma políticas. ¿Esta iniciativa de una Procuraduría independiente, una Procuraduría General, autónoma, cabe en un sistema como el nuestro, como el peruano? Bueno, ¿o no? Yo pienso que sí cabe en términos, digamos, abstractos, pero tampoco nos olvidemos que ese procurador al final de cuentas está siendo designado por el gobierno que está en este momento administrando el Estado. Y tampoco ese procurador podría ser, digamos, independiente al 100% de ese gobierno porque al final de cuentas ellos lo han designado. Va a ser inevitable que los caminos de la justicia y la política se crucen eventualmente. Así es, por eso que le digo que la Procuraduría ayuda, pero quien decide finalmente el curso de la investigación es el Ministerio Público, porque ellos sí tienen autonomía total frente al Ejecutivo, frente al Legislativo y frente a cualquier, digamos, institución del Estado. A ver, en este momento la gente tiene los reflectores apuntando al caso de los de los Kenji videos. Son, no sé, Mamani videos, Kenji videos, Keiko videos, lo que fuera. ¿Cuál es el trámite a seguir judicialmente para aclarar un escándalo de esta naturaleza que ha obligado incluso, o cuál sería su exhortación a fiscales? ¿Dónde recaería la mayor responsabilidad para aclarar esto de una vez por todas cuando ha tenido una consecuencia como la salida de un presidente de la República? Bueno, porque esto del proceso de vacancia parecía, por lo que se comentaba en el Congreso, que no había la votación suficiente. Aquí lo que marcó un hito de antes y después y una decisión del término de un gobierno fue la difusión de este material. ¿Este material tiene validez legal? Es decir, ¿el señor Mamani está libre de investigación? Bueno, yo creo que la investigación tiene que ser completa y aun cuando no se lo pudiera comprender al señor Mamani como investigado, pues supongo que por lo menos lo llamarán como testigo. Y luego, en algún momento también la Fiscalía podría cambiar esa condición, pero eso es un tema que lo va a decidir en su momento la Fiscalía. Pero yo estoy enterado por lo que la prensa difunde, que la Fiscalía pues va a investigar a los ministros, va a investigar a los congresistas que han participado en estos llamados videos, y entiendo que la persona que también hizo la grabación, como en este caso el señor Mamani, yo pienso que también lo van a llamar para que declare y ya será la Fiscalía que en su momento determine si solamente lo tiene en condición de testigo o también lo puede tener en la condición de investigado. Claro, porque en el caso suyo podría decir, si bien algunos se quejan de la grabación clandestina, podría protegerse porque el contenido de la grabación es de interés público, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el tema de los Vladivideos. Se validan las pruebas y se valida el mecanismo y sirven para un proceso judicial porque el contenido revela un acto de corrupción que es incuestionable. En este caso, esto evita que la investigación, no evita una investigación al señor Mamani, por lo menos lo comprende como testigo. Esa podría ser su participación Así es, mínima. Por ahora yo pienso que eso sería la participación mínima. Porque ¿en qué caso podría cambiar? Si es que
digamos, se encuentra que también si se tiene, por ejemplo, ya el texto completo, digamos, o el tenor completo, la transcripción completa de toda la grabación, y si de repente ahí aparece también, digamos, algunas actividades o comportamientos irregulares, también lo podrían comprender, pero como le digo, eso lo maneja la Fiscalía, ellos tienen su estrategia de investigación y en su momento ya sabremos pues qué es lo que va a ocurrir. ¿Y usted confía plenamente, es decir, está satisfecho con el trabajo realizado por el Ministerio Público hasta el momento? Mire, nosotros no podemos, digamos, establecer una suerte de calificación con una nota de 0 a 20, pero yo creo que la ciudadanía tiene que confiar en sus instituciones. Porque yo también, por ejemplo, he escuchado, digamos, opiniones así totalmente pesimistas de algunas personas que dicen, no, el Poder Judicial no está preparado para afrontar este gran proceso de corrupción, el Ministerio Público tampoco, se siembra sospecha, que la desconfianza no. Tenemos que aprender a confiar en nuestras instituciones. Yo lo sé, pero entonces yo le digo que yo pienso que los fiscales están haciendo su trabajo como corresponde. Ahora, si lo hacen de manera un poco rápida, si lo hacen un poco de manera lenta, eso, digamos, es materia, digamos, de evaluación, pero yo creo que en términos generales el sistema de justicia en general está trabajando bien. Está funcionando, porque claro, hay coincidencias. Uno veía venir, por ejemplo, cuando se abre el proceso contra Pedro Pablo Kuczynski, una investigación preliminar por el tema del gas de Camisea. Prácticamente a la par se archiva la investigación contra Martín Vizcarra por el tema Chinchero. Entonces, claro, dicen, uy, pareciera que la Fiscalía se va acomodando, ¿no? Porque se oyen pasos de Vizcarra. Y luego sucede esto, renuncia Pedro Pablo Kuczynski y viene lo que hemos conversado ya, que está agotado y usted me ha dado las explicaciones. Esos tiempos, mire, yo no creo que afectan la percepción. Mira, Mavila, yo creo que es un tema de coincidencia. No creo que sea un tema, digamos, que la Fiscalía, digamos, haya tomado una decisión un poco como de perjudicar a una persona y favorecer a otra. O que haya sabido de este cambio de poder que se iba a producir en el Ejecutivo y haya me niego a creer que eso podría haber ocurrido. Simplemente ha sido un tema de coincidencia en el tiempo, pues que a veces ocurre así. Vamos a ir a una pausa, hay bastante todavía que conversar. Hay una nota que ha preparado Salisa Marrego sobre la situación judicial del ministro Yufra, que de acuerdo a todos los expertos sería el más comprometido por lo dicho durante estos audios grabados por el congresista Moisés Mamani. De eso y también de la situación de las investigaciones a Fuerza Popular vamos a conversar con el presidente del Poder Judicial esta noche. Hacemos la pausa. 36 meses y eso es terrible para una persona que está privada de su libertad. Claro, estamos al aire conversando con el presidente del Poder Judicial. Yo le preguntaba por una autocrítica que se puede hacer a la administración general, porque, a ver, reacios somos muchas veces a la autocrítica, pero si no somos autocríticos, si no conocemos nuestros problemas, nuestras carencias y las enfrentamos, creo que nunca vamos a superarlas. Lo peor que podemos hacer es no verlas. Es mejor conocer la verdad. Y usted me decía que quizá en el tema de los tiempos haya una autocrítica. Yo creo que la principal autocrítica que puede hacerse el Poder Judicial, no solamente en los temas de corrupción, sino en toda la administración de justicia en general, es el tema de la demora y de la lentitud procesal. Porque todas las personas tienen derecho a que si tienen un proceso judicial, que se resuelva en un plazo oportuno. Eso le llamamos plazo razonable. Y más aún en materia penal, porque lo que está en juego en materia penal no es una propiedad que se discute en la vía civil, no, se discute el tema de la libertad, que es el segundo bien jurídico en importancia después de la vida que tenemos todos los seres humanos. Entonces, si aquí está en juego la libertad de una persona, y si esta persona está más aún privada de su libertad con lo que se llama prisión preventiva, que no es prisión definitiva, porque la prisión definitiva es producto ya de una condena, sentencia, cuando claro, ya se declaró la culpabilidad. Entonces yo creo que ahí estamos más obligados a trabajar con más rapidez. ¿Y eso qué significa? Que la Fiscalía haga su investigación en el plazo que el Código Procesal le dice y que luego formule la acusación si es que va a acusar o que pide el sobreseimiento si es que no va a acusar. Y si va a acusar, pues entonces que haga la acusación para que pasemos a la etapa final del proceso, que es el juzgamiento o juicio oral, donde los jueces establecen la inocencia o la culpabilidad. Entonces yo creo que en el tema de la
de la rapidez o la demora en los procesos está el talón de Aquiles del sistema de justicia. Pero eso también tiene sus explicaciones o sus causas. No es un tema de haraganería, digamos, de que a propósito los fiscales se demoran o los jueces no. Yo también creo que eso es un tema, digamos, de limitaciones logísticas, de limitaciones, digamos, en cuanto a condiciones de trabajo. Por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro, no es que me lo hayan dicho, que los fiscales, por ejemplo, no tienen el número suficiente de peritos, por ejemplo, para hacer todas las investigaciones, por ejemplo, el tema de los temas contables o de los ingenieros que a veces también se necesitan, entonces, porque no tienen el presupuesto, digamos, adecuado. Entonces, yo creo que de los que intervenimos en el sistema de justicia, quien más apoyo debe recibir, lo digo con absoluta verdad, es el Ministerio Público, porque ellos son los que llevan adelante la investigación, y si no tienen el apoyo necesario, esa investigación se va a demorar, y ellos tienen un semáforo, le llaman un semáforo, están en luz verde, en ámbar y luego en rojo, y casi todos están en rojo porque se les han vencido los tiempos. ¿Pero por qué se les vencen los tiempos? Porque no tienen el apoyo necesario ni personal. Se necesita equipos de fiscales, no es decir, un pool de fiscales para investigaciones tan complejas como estas, pues no lo va a hacer solamente Hamilton Castro, lo tiene que hacer un equipo. Eso iba, es decir, Hamilton Castro es el Superman de los fiscales. Esta manera de asignar los casos debería cambiar, es decir, debería formarse, como dice, equipos donde puede haber uno que dirija una suerte de coordinador. Sí, hay un coordinador por lo general. Pero, ¿y por qué no se hace? ¿Por falta de fiscales? Yo creo que por falta de fiscales, pues sí, obviamente el doctor Pablo Sánchez, lo he escuchado yo justamente haciendo esos reclamos, en el sentido que necesita más apoyo para tener más número de fiscales, más capacitación y sobre todo más equipo. ¿Por qué? Porque imagínense, tienen que viajar a Brasil. Eso implica gastos de pasajes, pero más que todo también necesita capacitación, porque este fenómeno de la gran corrupción, de la mega corrupción, no es la corrupción pequeñita de un distrito donde un alcalde se concerta con un proveedor del vaso de leche y bueno, pues son cosas de 5.000 soles, de 10.000 soles. No, aquí estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de empresas offshore, estamos hablando de paraísos fiscales, de Andorra, etcétera, etcétera. Y de intercambio de información los sistemas de justicia de otros países donde tienen la información que nos va a servir. Así es, donde tiene que, por ejemplo, operar mucho lo que se llama la cooperación judicial internacional. Pero eso también implica, por ejemplo, hasta el tema de los idiomas. Por ejemplo, ahorita se está completando el expediente de extradición del expresidente Toledo. Y entonces, por ejemplo, ahorita, ¿en qué fase estamos? En la traducción de todo ese expediente. Yo le pregunto, ¿cuán largo es el expediente de la extradición? No, yo no creo que sea muy grande porque es un cuaderno, es una ramita. Pero hablemos... es una rama del expediente principal. Correcto, pero ¿cuántas páginas tiene? No lo conozco, pero me imagino que tendrá pues por lo menos unas 2.000 páginas, algo así. Sí, pero también aquí quiero hacer claro, si uno se lo entrega a un intérprete o a un traductor oficial, es distinto que entregarlo a un pool de traductores, ¿correcto? Es decir, se puede pasar un mes o puede pasar 2 semanas y hay una diferencia fundamental cuando se trata de extraditar. Entonces, imagínense, si están en la fase de traducción la sensación de que nadie lo quiere traer. Y se demoran 1 semana o 2 semanas, la gente va a decir, ¿y por qué se demoran pero tanto? Con toda lógica. Así es. Porque con toda lógica, porque lo que sentimos aquí, por ejemplo, le digo, y no solamente la gente es más, hay mucha gente que vio con buenos ojos la rapidez en el caso Ollanta Humala, Nadine Heredia. Se ordenó la prisión preventiva, pero estos señores vienen esperando que se formule la acusación, mientras el señor Toledo no la pasa nada mal en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que hace que uno sienta que la justicia no funciona equitativamente en el país. Y la sensación es, claro, como no hay fuerza política ahora, en el caso de los Humala, pero el señor Toledo trabajó alguna vez, fue presidente, donde uno de los ministros era el señor Kuczynski, se empieza a tejer una serie de historias que en algunos casos pueden ser reales, en otras no vamos a entrar en materia de eso porque habría que tener las pruebas, no, además pero que son válidas en el ciudadano de a pie. Claro, en la percepción ciudadana, digamos, eso es explicable, pero sí yo descarto tajantemente que hubiera alguna intromisión política. No, yo soy presidente del Poder Judicial y yo he tenido relaciones, digamos, como corresponde entre poderes del Estado con el Poder Ejecutivo, como también las tengo con el Poder Legislativo. El día de ayer, por ejemplo, se ha promulgado vía insistencia la ley de carrera del trabajo judicial y he tenido que estar en una ceremonia con el presidente Galarreta. Pero eso no significa que nosotros estamos en una suerte de... ¿Se reúne usted con parlamentarios o con miembros del Ejecutivo? Sí, pero ¿por qué me reúno? Para las gestiones que hacemos para el Poder Judicial. Por ejemplo, con el Congreso tengo que reunirme con los voceros de la bancada parlamentarias porque tengo que tratar de convencerlos
invitarlos de que apoyen nuestras gestiones en el terreno legislativo. Y con el Ejecutivo también me reúno, sobre todo con la presidencia del Consejo de Ministros o con la ministra de Economía, porque necesito las partidas presupuestales para los juzgados anticorrupción, para los módulos de justicia integrada en violencia familiar, todo eso tiene que venir de los otros poderes del Estado. Y nosotros somos un poder del Estado, pero necesitamos buenas relaciones con los otros poderes del Estado, respetando las autonomías. Sin duda. Hay la percepción, por ejemplo, le comento también que cuando uno hace una encuesta entre los políticos o los expresidentes, la gente dice, o tiene la percepción, y esto es conocido por todos, de que el gobierno aprista es el que mejor blindó, que no hay pruebas para sancionar. Y precisamente hoy estuvo Alan García en el Poder Judicial por este caso de los hospitales. Escuchemos las declaraciones a su salida del expresidente. No estoy involucrado, como otros, en ningún negociado, en ninguna coima, ni en ningún soborno. Eso desespera a mis adversarios que andan diciendo, está dentro PPK, ya tenemos a Toledo perseguido, Humala adentro, ¿y por qué Alan no? Alan no, porque no tengo por costumbre usar el gobierno para enriquecerme, entiéndanlo bien, y no pierdan su tiempo. El señor Marcelo Odebrecht y el señor Jorge Barata han sido clarísimos. Nunca hablaron nada ilícito conmigo, nunca les pedí ni recibí nada de esos señores, como sí lo han dicho de otros. ¿Pierde tiempo la justicia con Alan García? Bueno, es la Fiscalía la que está, digamos, investigando, y en este caso ha sido citado como testigo en el curso, digamos, de una investigación que tiene como principales involucrados, me parece, a Rómulo León Alegría, es el tema de Fortunato Canán, bueno, es otro tema, pero, bueno, también el señor García tiene una investigación preliminar, ¿no? Entonces, pues, esperemos que va a ocurrir en el futuro. Pero ese tipo de declaraciones retando a la justicia o diciendo que la justicia pierde tiempo investigando. Bueno, yo respeto la opinión, pero ya en su momento, pues, las autoridades que están a cargo de... Pero no sea tan diplomático. ¿Cómo? No sea tan diplomático, ¿no le afecta directamente? No, pero yo creo que son... Porque les está diciendo, oigan, conmigo no van a poder, no van a encontrar nada, estoy limpio. Bueno, ese es un mecanismo de defensa, sobre todo está saliendo de una declaración donde le han preguntado muchas cosas, y entiendo que es un mecanismo de compensación, ¿no? Pero en todo caso, pues yo no puedo, digamos, opinar en este tema, porque podría, digamos, tomarse como una intromisión en algo que, digamos, no es propio del presidente del Poder Judicial. Desde el punto de vista jurídico, la situación del exministro Yufra, Bruno Yufra, es la más complicada de la revelada por estos videos, incluyendo parlamentarios y las cosas que se han escuchado en estos, yo sigo diciendo estos videos grabados por Moisés Mamani. Bueno, yo no conozco en detalle, pues, digamos, cuáles son las... Pero un ministro que coordina con un congresista para la entrega de obras a cambio de un voto favorable en la vacancia o no vacancia de un presidente, ¿qué delito constituye Bueno, esto? mire, sobre el tema de la calificación o lo que le llamamos la tipificación de un delito, hay un abanico de probabilidades, ¿no? Que van desde el cohecho. Correcto. Hasta la... ¿Que sería lo menor o lo mayor? No, el mayor. El mayor es el cohecho. Así es. ¿Y lo mínimo que podría ser Bueno, es tráfico de influencias. ¿no? ¿Ambos penados con cárcel? Sí, ambos penados con pena privativa de libertad, y eventualmente también podría ser hasta colusión, que tiene pena máxima de 15 años. Entonces, pero esa ya calificación ya muy concreta le va a corresponder a la Fiscalía y a los jueces en su oportunidad. Porque los fiscales cuando comienzan a investigar, hay un hecho, pero que le pueden dar distinta calificación, y ellos le llaman calificación alternativa. Es decir, pueden decir, abrimos investigación por cohecho, por negociación incompatible, por tráfico de influencias, por colusión, pero ya al final van elaborando lo que se llama la teoría del caso, es decir, van quedándose ya solamente con una cosa o con dos, y sobre todo cuando ya formulan acusación, pero en este momento estamos recién en una investigación que recién está empezando, y no podemos exigir cuál es el nombre que se le va a dar a la conducta que se está cuestionando. Por eso le hacía la pregunta, tenemos un abanico a partir de lo que se ha conocido y lo que es de público conocimiento. Hasta ahí hemos llegado, faltará esperar la información adicional, pero en cualquier caso, a todas luces es una situación comprometedora. Doctor Duberly Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un momento tan importante, y los dejamos para despedirnos con una nota de Sally Sammarriego sobre precisamente la situación de Bruno Yufra, ex ministro de Transportes. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 9 en punto. Se quedan con noticias a las 10 inmediatamente después de este informe. Sí, juro. Una persona
increíble, o sea, todos quieren agarrar. Este revelador video, grabado por el hoy famoso congresista Moisés Mamani, logró poner al descubierto las pretensiones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y su lucha por la no vacancia. Inmediatamente el entonces flamante ministro de Transportes, Bruno Yufra, calificó el hecho como una emboscada. Aseguró que no había nada irregular en que los congresistas lo busquen para ver las obras de sus regiones. Sin embargo, no se percató que lo que estaba en cuestión era la negociación por la no vacancia. Todos escuchamos su discurso sobre las 2.139 solicitudes de los padres de la patria y hasta fuimos testigos que predijo su futuro. Intencionalmente este señor, que no me extrañaría que mañana saque el video o una grabación al fiel estilo montesinista. Efectivamente, en menos de 24 horas, el congresista Daniel Salaverry publicó unos audios en el que Yufra pactaba una cita con Mamani para visitar al mismísimo Pedro Pablo Kuczynski, y el objetivo, según manifestaron, era negociar la no vacancia. ¿Pero cómo hacemos? ¿De dónde nos vemos? Pues más o menos para alcanzar a su casa del presidente, ¿dónde más o menos? No sé, a una cuadra, 2 cuadras, a ver si rizo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. Han pasado 6 días desde la difusión de los llamados Kenji videos, y este es el panorama. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar a todos los implicados. La primera citación será para Moisés Mamani. Posteriormente irán Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, mientras que el aún ministro Yufra será el último en declarar. Desde la difusión de los audios, la prensa no ha tenido rastro alguno del ministro. Cabe destacar que, según diversos especialistas, el ministro Yufra podría ser investigado por cohecho activo y tráfico de influencias, aunque los audios son solo indicios. Sí, recordemos que Bruno Yufra llegó al gobierno como ministro de la Producción, cargo que ocupó solo por 10 meses para posteriormente juramentar en la cartera de Transporte, cargo que también ocupará solo por 10 meses, ya que el presidente Martín Vizcarra mencionó en su breve y concreto discurso que su gabinete será completamente nuevo. Por el momento, sus compañeros del gabinete han manifestado que esperan una aclaración. El ministro Yufra lo explicará cuando exista una investigación, pero por lo menos, por eso que lo explique ahí, pero no ha sido en ningún caso la voluntad del equipo de gobierno, del gabinete, establecer este tipo de negociaciones. El ministro Bruno Yufra dejará varios temas pendientes, siendo el más polémico el aeropuerto Chinchero, que meses atrás dejó fuera de juego al actual presidente de la República, Martín Vizcarra.